Latina Informativa, emisión estelar, llega en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Gentiles televidentes, a continuación los titulares de las informaciones destacadas dentro y fuera de nuestro país. Gobernador Reyes continúa inspección de centros de salud para fortalecer la atención en el estado Lara. En nuestro país, balance del Plan por la Salud y la Vida 2026 arroja que se han realizado más de 13.000 cirugías de cataratas este año. En el escenario internacional, Brasil aprueba proyecto para explotar minerales estratégicos. Y en el panorama deportivo, crisis interna en el Madrid antes del clásico contra Barcelona. Amigos televidentes, muy buenas noches, sean bienvenidos a la emisión estelar de Latina Informativa a través de las pantallas de Latina Televisión. Hoy jueves 7 de mayo, un inmenso placer acompañarles en cámara Andrea Suescun, en Instagram @Andrea Radio ITV. Hoy les damos la bienvenida a lo que será este recorrido noticioso dentro de Venezuela, fuera de ella, y también a lo que será la presentación de nuestra entrevista estelar la noche de hoy. Antes de darle la bienvenida a quien nos acompaña, quisiera recordarles que pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com para disfrutar de nuestra programación. Igualmente, pueden conectarse a través de nuestra cuenta en Instagram, @latinatv, para disfrutar de la programación en vivo. Y, por supuesto, pueden descargar nuestra aplicación en Play Store para teléfonos Android con el nombre Latina Medios. Nosotros vamos a comenzar nuestra jornada informativa con la entrevista de hoy, para la cual le damos la bienvenida al doctor Andrés Arteta, médico internista, neumonólogo, adjunto al Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Luis Gómez López, además parte de la Clínica Racetti de Barquisimeto y profesor de la UCLA. Siempre bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un gusto tenerlo, tenía de rato ya, bueno, sin visitarnos, ¿no? Sí. Pero cada vez que hay que hablar de las vías respiratorias, de enfermedades de las vías respiratorias, es propicio contar con su presencia acá en Latina Televisión. Por eso, en vísperas de lo que será la temporada de lluvia que se espera comience acá en nuestro país, de hecho, según reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, ya la primera onda debería estar acá en territorio venezolano, la primera onda tropical. Venimos una temporada de ondas tropicales de más de 45 que se esperan como cada año, y sabemos que cuando hay lluvias es muy probable que hayan enfermedades de las vías respiratorias. ¿Es así, doctor? Sí, así es. Muchas gracias por esta pregunta y por este tema muy importante que me preguntan muchísimo en la consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa en la temporada de lluvia? Porque realmente en nuestros países, en los países tropicales, no vemos estaciones tan marcadas como podemos ver en otros países. Por ejemplo, no tenemos invierno, no tenemos primavera, pero sí tenemos una temporada de lluvia que es aproximadamente desde mayo hasta noviembre. Y realmente las enfermedades virales sí se aumenta la incidencia en la temporada de lluvia. De hecho, se habla de hasta 4 o 5 veces más que en otras épocas, ¿sí? Así es. Ahora, tenemos que identificar esas enfermedades que nosotros comúnmente en Venezuela las llamamos virosis o virus. Decimos hay virus en el ambiente porque estamos en temporada de lluvias, y muchos de ellos, doctor, sin lugar a dudas, pues tienen síntomas que tienden a ser parecidos, pero hay que identificarlos y, lo más importante, tratarlos. Primero, ¿cuáles serían esos principales virus que podrían presentarse? Sí, de hecho nosotros los llamamos muchas veces los síndromes virales, porque tienen muchísimas cosas en común y los podemos englobar dentro de los síndromes respiratorios virales, ¿sí? Existen muchísimos virus que están en el ambiente, los diagnosticamos todos los días, toda la semana, y esos son el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, virus de la influenza,
el COVID, que todavía lo tenemos desafortunadamente aunque no nos guste, entre nosotros, hay que aceptarlo. ¿sí? Y ahora es el metaneumovirus. Entonces tenemos una cantidad de virus entre nosotros, circulando entre nosotros, y además que tenemos que siempre hacer el diagnóstico diferenciales con otras afecciones, como lo son las neumonías bacterianas, que siempre también las tenemos bastante presentes. Amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. A esta hora estamos en la entrevista estelar junto al doctor Andrés Arteta. Él es médico internista, neumonólogo. Doctor, usted hablaba de varias enfermedades o virus que involucran las vías respiratorias. Una de ellas es la rinitis. Yo creo que debemos desglosar un poco para poder comprender cada uno de ellos, porque es así que podemos entonces diferenciar los síntomas y saber cuándo incluso, por ejemplo, en el caso de la rinitis, puede ser viral o puede ser que el paciente tenga rinitis crónica, ¿no? Sí, bueno, todos estos virus causan rinitis, ¿sí? De etiología viral. De hecho está el rinovirus, pero realmente todos estos virus pueden causar síntomas respiratorios altos dados por rinorrea, irritación de la mucosa nasal, irritación de la orofaringe. Todos lo causan y es bastante complicado muchas veces para el médico neumonólogo o para cualquier médico diferenciar qué virus está pasando, cuál es el virus que tiene el paciente o cuál es el que no tiene, más importante. Entonces, para eso nosotros tenemos varias pruebas a la mano, entre ellas la PCR, ¿sí? Que es la reacción de cadena de polimerasa por hisopado nasal, o unas pruebas más sencillas que se hacen quizá en cualquier laboratorio, incluso en consultorios médicos, en unidades médicas, que es por inmunocromatografía. Nosotros le hacemos el test al paciente y ahí evaluamos qué virus es el que está presente en el paciente. ¿Qué importancia tiene esto? Y esto aquí es muy importante separar a los que son las poblaciones de riesgo de los que no son poblaciones de riesgo. Muy importante esto. Sí, ese yo creo que es el tema fundamental con los virus, porque nosotros tenemos que predecir como médicos qué paciente es aquel que se puede complicar, ¿sí? Y quiénes son esos, a qué paciente le tenemos que dar un antiviral específico, si es que existiera para ese virus, y en qué paciente vamos a hospitalizar antes de que llegue la neumonía o antes de que llegue la insuficiencia respiratoria, y en qué paciente simplemente vamos a decir use tratamiento de soporte para su casa. Ahora, hay algo bien importante y es una palabra en la cual hacemos mucho énfasis, que es la prevención. Estos virus se pueden prevenir. Hay mitos quizás, doctor, y quién mejor que usted pues para disipar si son mitos o realidades. Personas que cuando comienzan la temporada de lluvias inmediatamente, es como ya un switch, ¿no? Que tenemos, comenzó la temporada de lluvias, a tomar vitamina C. Vamos a comprar las pastillas masticables, o vamos a comprar más limón en casa, o más naranja, o más, sí, precisamente alimentos o frutas que contengan vitamina de alguna manera. Esto es a favor del paciente si tiene algún resultado, o qué otra forma es más efectiva para prevenir los virus. Mira, para prevenir los virus nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer. Con respecto a la vitamina, hay estudios que han demostrado que hay pacientes que hacen déficit de vitamina D estacional porque de repente lleva menos sol. Yo creo que no es nuestro caso aquí en la ciudad, y se ve sobre todo en épocas de invierno. Realmente nosotros no tenemos invierno, pero eso pudiera ser alguna de las vitaminas que se ha comprobado de repente en estudios de otros países, que ha funcionado para disminuir infecciones virales por ese déficit transitorio de la vitamina D. Pero hay muchísimas otras cosas muy importantes que tenemos que hacer y que muchas veces no tomamos en cuenta. Tú sabías, existe un estudio muy interesante que ha demostrado que los pacientes que duermen menos de 6 horas durante la noche tienen 4 veces más riesgo de tener infecciones virales. Y eso la gente no lo sabe, no. ¿Sí? Y es algo poco frecuente. Dormir más de 6 horas te protege de las infecciones virales. Dormir más de 6 horas. Más de 6 a 8 horas. Dormir menos de 6 horas te aumenta 4 veces el riesgo de tener infecciones virales. Eso tiene que ver con una inflamación crónica en el cuerpo que hace que te protejas menos sobre las infecciones virales. Es necesario el descanso. Es necesario descanso, pero no es nada más descanso. El ejercicio físico moderado mejora de manera sustancial el sistema inmunológico. No digo el ejercicio de alto impacto, de alta intensidad que hacen de repente los atletas de alta competencia, no. El ejercicio físico moderado. La hidratación.
La hidratación es sumamente importante y eso tiene una explicación fisiológica bastante interesante. Y es que cuando no estamos hidratados, y ahí viene algo también que ver con los cambios climáticos, una humedad muy importante también hace que se deshidrate nuestra mucosa respiratoria, y nosotros en las mucosas respiratorias tenemos unas estructuras que se llaman cilios, ¿sí? Los cilios son unas vellosidades, como unos pequeños pelitos que hay, que van a atrapar los virus y a limpiar nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inhalamos el virus, muchísimas veces nuestro primer sistema de defensa son los cilios respiratorios, ¿sí? Que empiezan desde las vías respiratorias altas hasta las vías respiratorias inferiores y van a limpiar. Si esos cilios no se están moviendo de manera adecuada, vamos a tener un aumento de riesgo de que ese virus que está entrando en nuestro sistema respiratorio infecte y se replique. Entonces, ahí la respuesta por qué mantenerse hidratado también es importante. La hidratación, los ejercicios, la alimentación, hablemos a grosso modo, aunque sea de la alimentación. Sabemos que la alimentación es un tema que influye, pero fíjese, hablábamos por ejemplo del sueño, y muchos relacionan el tema del sueño insuficiente con otros factores, con estrés, con predisposición, con bajo rendimiento en las actividades del día siguiente, por ejemplo, pero ni pensar que tenía que ver con la parte de los virus. Aparentemente tiene que ver con todo. Ajá. Entonces, y ahora con infecciones virales también. Sí, claro. Entonces es importante también hablar de la alimentación. Sabemos que el latinoamericano en general, bueno, hay malos hábitos de alimentación que deberíamos mejorar en líneas generales. Sí, como estamos comentando, alimentos ricos en vitamina C, en vitamina D. Si tenemos una dieta balanceada, no vamos a necesitar realmente vitaminas exógenas. Y hay una cosa muy importante y es prevenir también el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Si estamos hablando de alimentación, tenemos que hablar de reflujo gastroesofágico, porque eso sí que me da problemas respiratorios, me inflama mucho la mucosa respiratoria alta y hay una predisposición no solamente de que el paciente con reflujo gastroesofágico tenga tos, sino que también tenga más infecciones respiratorias. Así es. Hay población, como usted lo decía, que es una población más propensa a padecer de este tipo de virus o enfermedades respiratorias, y hay que hablar de manera puntual de los niños. Sin embargo, vamos a abordar mejor el tema luego de esta pausa comercial. Pero los niños, ¿por qué? Porque crece, por supuesto, aquella inquietud entre las madres de: hay virus en el ambiente, hay mucha gripe, hay influenza, ¿qué hago? ¿Lo mando al colegio? ¿Cómo lo protejo? Cuando están sus actividades compartiendo con otros niños, lo llevo a los parques. Existen muchas cosas que de pronto se le puede hablar a esas madres para generar cierta tranquilidad. Y hay otro tema también que ha sido muy sonado últimamente, doctor, y qué bueno tenerlo acá con nosotros para entender por qué hay que mantener muy a raya las infusiones. Esto es un hábito que lamentablemente pues no se ha roto en nuestro país cuando llegan los virus. Ay, ¿qué tiene? ¿Gripe? Hay un tecito de tal cosa. Entonces hay que saber los límites, conocerlos y por supuesto protegernos. Vamos a establecer una pausa comercial, ¿de acuerdo? Al regreso, más de la entrevista estelar a través de Latina Informativa. No se despeguen de nuestras pantallas. Ya regresamos con Latina Informativa, edición estelar con Andrea Suescún. Estás viendo Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Latina Informativa y nuestra entrevista estelar. Hoy con el doctor Andrés Arteta, él es médico internista, neumonólogo. Estamos hablando de los virus relacionados con la época de lluvia y por supuesto que afectan las vías respiratorias. Quedamos en dos temas interesantes. Primero, la población de más riesgo, niños, adultos mayores. ¿Cómo podemos manejarlo para no entrar en crisis y de repente no caer en aquello como madres de mejor no llevarlo al colegio, por ejemplo? Sí, bueno, ¿qué pasa con los niños y los adultos mayores? Son quienes, niños sobre todo menores de 5 años y adultos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de complicación por enfermedades virales, ¿sí? Sobre todo por influenza y por virus sincicial respiratorio. ¿Por qué?
porque puede causar una enfermedad que se llama bronquiolitis respiratoria, ¿sí? Las áreas más distales de nuestro sistema respiratorio se cierran, colapsan y causan una enfermedad que es muy parecida a una crisis de asma, muy resistente al tratamiento y que necesita ser abordada de manera inmediata, ¿sí? De hecho, la tasa de hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio y por asma en estas edades extremas es mucho más alta que en otras edades. ¿Qué hacemos las madres? ¿Qué hacemos? ¿Los niños van igual a sus actividades? ¿Cómo los protegemos? Sí, bueno, con respecto a ir a las actividades, lo recomendable es que en la etapa aguda de la enfermedad, o sea, las primeras 72 horas o cuando el niño tenga fiebre, no lo lleve a las actividades porque está en el pico de transmisión más alto, o sea, es cuando hay mayor carga viral en el niño y hay mayor probabilidad de que el niño pueda infectar a otras personas. Recordemos que además, si estamos en época de lluvia, va a haber mayor hacinamiento, van a haber mayores conglomerados dentro de áreas techadas, por supuesto, y ahí probablemente hay calor, aire acondicionado, y si hay una humedad suficiente, el virus va a estar más tiempo suspendido en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño que entró al salón, que entró a la guardería y tosió, suspendió las partículas virales o las gotículas de saliva donde hay partículas virales en el aire y esto puede estar suspendido incluso por mucho tiempo. Ojo, esto no es un mecanismo de transmisión solamente de las enfermedades virales. La neumonía adquirida en la comunidad, el neumococo, el mismo micobacterium tuberculosis se puede transmitir de esta manera. Así es. Y te comento que el virus puede viajar incluso más de 2 metros, ¿sí? A través de la vía aérea. No es nada más que te alejaste y no se te transmitió. Si solamente con hablar el virus tiene capacidad de viajar en el aire. Imagínate con toser, imagínate con estornudar, la fuerza, lo brusco que es la tos, cómo va a viajar ese virus. Es por eso que también hay que educar, ¿verdad? A lo que es la protección para no contagiar a... Sí, el uso de mascarilla, no de repente en la población general, pero sí en el paciente que está infectado. Así ¿sí? es. Si usted sabe que está enfermo y tiene obligatoriamente que salir de su casa o acudir a algún sitio, por favor, usar mascarilla porque eso disminuye muchísimo el riesgo de que usted infecte a otra persona. Ahorita que nombra esto, mascarillas, usted hablaba al inicio de la entrevista de presencia de COVID todavía. Sí, presencia de COVID todavía. El COVID, yo siempre lo he dicho, creo que llegó para quedarse. Es un virus que, al igual que la influenza, es sumamente peligroso porque muta muchísimo. Sí. Un virus que muta, que hay que estar siempre muy pendiente y el paciente cuando está enfermo y usa mascarilla tiene muy poca probabilidad de transmitirlo. Si no usa mascarilla, bueno, la tasa de transmisión es bastante alta. Doctor, quedan varios tópicos pendientes y el tiempo apremia. No quisiera dejar por fuera el tema de las infusiones. Se han presentado casos y lo hemos visto en reportes de intoxicación por infusiones y pareciera que sigue este hábito, esta costumbre de la abuelita, tomar el té con esto y con lo otro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, hay muchísimas infusiones que son hepatotóxicas. Sí, nosotros hemos visto muchísimos pacientes hospitalizados en hospital con hepatotoxicidad y con daño hepático agudo secundario a estas infusiones, sobre todo cuando no conoce qué estás usando. ¿Sí? Cuando agarras las plantas que la sacaron de algún sitio, hacen una infusión y se la dan a los niños con esto, recomiendo que no lo hagan si no han consultado previamente con un médico y si no están al tanto de qué están haciendo, ¿sí? Eso se ve muchísimo. Doctor, hablemos de la vacunación. Venimos de la semana de la vacunación en las Américas y se sigue haciendo hincapié. De hecho, por acá tuvimos a la presidenta de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría, filial Lara, hace poco, hablando de este tema. Se sigue haciendo el llamado a la población a el hábito de vacunarse de la manera correcta. Sí, la vacunación es la medida de prevención más importante que existe para las enfermedades virales. Está en el tope. Hablamos del sueño, de la nutrición, del ejercicio, de la hidratación, todas esas cosas son sumamente importantes, pero y son generales para todos. La vacunación está quizá
reservada para pacientes más vulnerables o en etapas de la vida de riesgo, que son los niños menores de 5 años. En cuanto a la influenza, ojo, no estoy hablando de vacunación en general, que todos debemos tener nuestro esquema de vacunación de niños y adultos, pero para estos virus respiratorios, para niños menores de 5 años, anual, y niños y adultos mayores de 65 años, porque son los que tienen más riesgo de complicarse. Y recordamos que estas enfermedades virales no solamente afectan la parte respiratoria. Hay un dato muy importante que te lo comparto. Un paciente que tenga infección por influenza A tiene 11 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular los próximos meses con respecto a población no infectada. Comprobado científicamente. Comprobado científicamente por un estudio muy interesante publicado en New England Journal of Medicine, y esto se demostró, pero eso no es lo grave. Lo grave es que el riesgo cardiovascular permanece aumentado los próximos 5 años. No 11 veces, pero sí se mantiene la curva más alta. Y eso no pasa solamente con influenza A, pasa también con influenza B, pasa también con virus sincicial respiratorio, pasa con COVID, pasa con todas las enfermedades virales, porque esto genera una inflamación en nuestro organismo que genera también una inflamación miocárdica. Ojo con la miocarditis infecciosa, que hemos tenido también muchos pacientes, pero también puede desprender una placa de ateroma en las coronarias, que puede también generar un infarto en el paciente. Entonces, no solamente son edades de riesgo. Si usted no tiene 65 años, ni tiene menos de 5 años, pero tiene alguna enfermedad cardiovascular, también debería estar vacunado con respecto a las enfermedades virales. Por eso el llamado es a la vacunación. Y hay una cosa que, ya que estamos hablando de vacunación, y discúlpame que me extienden esto, pero es muy importante decírselo a la población. Las vacunas son seguras. Incluso con la vacuna de ARN del COVID, se hizo mucho ruido con respecto a la miocarditis causada por la vacuna, ¿sí? Y esta miocarditis causada por la vacuna se demostró que pasaba en 1 de cada 100.000 personas. Pero si te da COVID, el riesgo de miocarditis es muchísimo más alto si no estás vacunado que si estás vacunado. O sea que el beneficio pasaba, pero muchísimo más que el riesgo. Muy importante esto, doctor. Acercándonos a la parte final de la entrevista, hablemos de metaneumovirus. ¿Qué es el metaneumovirus? El metaneumovirus es un virus perteneciente a la familia Pneumoviridae, que Pneumoviridae son familias de virus, o sea, familiar también del virus sincicial respiratorio, o sea, es bastante parecido, que causa síntomas, afecta por supuesto el sistema respiratorio y causa síntomas que son muy parecidos al resfriado común, o sea, rinorrea, congestión nasal, ardor un poquito en la garganta, en la faringe, y tos seca. Puede causar neumonía, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Pero pudiera causar neumonía en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? El tiempo de duración de los síntomas es aproximadamente de 3 a 5 días. Se puede hacer el diagnóstico también mediante PCR o mediante inmunocromatografía, y desafortunadamente actualmente no existe un tratamiento específico o un antiviral específico, como sí existe para la influenza o si existe para el COVID, para el metaneumovirus. Lo importante con este virus es diagnosticarlo, descartar la presencia de otros virus que tengan algún tratamiento específico y dar tratamiento de soporte al paciente y seguimiento. Y la forma de prevenir, igual que las anteriores. Igual que las anteriores, sin embargo, no tenemos vacunación actual para el metaneumovirus. Así es. Doctor, como siempre, un placer tenerlo acá con nosotros. Gracias por cada uno de esos valiosos conocimientos. Despidiendo, deje por allí sus redes sociales. Es importante que las personas que nos sintonizan puedan saber dónde seguirlo y también dónde visitarlo. Bueno, nos pueden seguir por las redes sociales por @neumorracetti, Racetti con 2T, que es nuestras redes sociales, nuestra unidad de neumonología en la clínica Racetti, donde me encuentro, y está una unidad con varios neumonólogos y especialistas relacionados al área, incluyendo sueño.
y estoy también en el Hospital Luis Gómez López en hospitalización. Muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tu invitación. Ustedes, amigos, bien atentos, así finalizamos la entrevista estelar a través de Latina Informativa. Vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso iniciaremos nuestro recorrido en el mundo de las noticias, así que todos bien atentos, ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún.